la nube. Bienvenidos, bienvenidos mis queridos socios de aprendizaje. Qué bueno tenerlos conmigo en esta tarde de miércoles. Un miércoles 7 de abril. ¿Qué será de especial en el 7 de abril? Ya yo sé que lo especial son ustedes. Bueno, muchas gracias. Dense la bienvenida, porque aquí vamos a hablar sobre algo maravilloso que es el ambiente amigable de aprendizaje. Así lo hemos llamado esta sesión, porque en esta sesión vamos a hablar de detalles que por lo general no se conversan a la hora de hablar sobre facilitación, que tiene que ver con la estructura, o sea, ambiente estructural, no solamente ambiente emocional, de los cuales nos hemos ocupado las pasadas semanas, sino el ambiente físico, el ambiente estructural. Y como ustedes saben, la estructura modela conducta y dependiendo de la calidad de la estructura física donde se ejecuta la acción educativa, también procede la capacidad de aprender, porque las estructuras modelan las emociones de las personas y las emociones modelan su lenguaje. Entonces, estructura modela conducta. Eso es un hecho de carácter irrefutable y lo podemos comprobar con ejercicios muy sencillos. Por ejemplo, coloquen sus manos con los dedos cruzados así, que le resulte incómodo, Crucen los dedos así, que le resulte incómodo. Quédense así con los dedos unos minutos ahí. Yo que tengo artritis en las manos, imagínense cómo estoy sintiendo. Entonces, digan, qué bien me siento, díganlo. Qué bien me siento. Qué bien me siento. Qué bien. Muy bien. Ahora, suelten los dedos y abran las manos así digan ahora, me siento profundamente deprimido. Me siento profundamente deprimida. Completamente incoherente, ¿verdad? Y bueno, así funciona así funciona dentro del aula de aprendizaje. No importa si es el aula virtual o el aula física, ambas, el diseño del aula tiene un impacto en la conducta del socio de aprendizaje. Entonces, un lugar de aprendizaje debe ser generado desde un entorno físico en donde los recursos estén disponibles. Claro, cuando estamos hablando de recursos disponibles, no estamos hablando de que tú tengas la fortuna de contar con recursos tecnológicos de avanzada, nada de eso. Estamos hablando de que tengas los recursos mínimos disponibles. Y a veces el recurso mínimo disponible es tener un teléfono celular. A veces el recurso mínimo disponible es tener una tableta. Y ya estamos viendo tabletas que cuestan $50. Estamos hablando de teléfonos celulares que cuestan $40 y hasta menos. Y, por ejemplo, cuando trabajamos con clientes en el continente africano, en el continente africano, el estudiante cuenta con ese teléfono y a lo mejor de ese teléfono están aprendiendo 3, 4 estudiantes. Pero entonces poseen los recursos. Y al poseer los recursos, se produce lo que se llama un refugio. El estudiante se refugia en ese lugar en donde ocurre el aprendizaje. Y es lo que estamos procurando, que el estudiante tenga un lugar que sea amigable para que él o ella se permita la función de aprender. Fíjense, estaba leyendo un libro recién, ya se me desapareció. Es un libro muy sencillo, me costó apenas $169 allá en el aeropuerto de Ciudad de México en el 2002. Y aquí habla precisamente de una persona que fue al campo un día y él se llevó los libros así como por no dejar, ¿verdad? Se llevó los libros y se llevó una pluma, un lápiz y un cuaderno. Como
como más o menos pensando que no iba a poder aprender, que no iba a poder estudiar. Resulta que ese día fue un día fenomenal porque él fue al campo y en el campo dice que encontró un sosiego extraordinario. ¿Ves? El silencio, el paisaje, el aire puro, el clima, un paisaje natural, hicieron que esa jornada de aprendizaje ocurriera de forma que habían transcurrido 5 horas de estudio ininterrumpidas y él no siquiera se había dado cuenta. Lo llamaron a tomar su alimento y dice, oye, ¿cómo es posible? Han pasado 5 horas. Entonces dice que pescó cualquier cosa para comer y volvió a sentarse a estudiar y estuvo estudiando 14 horas seguidas, solamente interrumpiéndose para hacer sus necesidades fisiológicas. Fíjense qué interesante. Y él precisamente dice que, claro, no siempre se tiene la suerte de contar con un campo florido, un campo agradable, ¿ves? Pero entonces él lo que dice es, busquemos lugares donde haya solaz, donde haya tranquilidad, donde yo pueda sentir que puedo inspirarme. Esto es importante, donde el estudiante pueda inspirarse, que pueda cambiar incluso la imagen común. Ahora que estamos trabajando con las pantallas, con los computadores, con los teléfonos, con los iPads, el estudiante está en ambientes que le resultan rudos. Y muchos de ellos, por ejemplo, yo esta mañana estaba en una sesión en donde había un estudiante adulto en la casa en donde había 4 niños tomando clases, que eran niños desde los 13 años hasta los 3 años de edad, 4 años de edad. Claro, le pasaban por detrás, era una cosa bastante agresiva desde el punto de vista físico, pero él estaba feliz porque estaba con sus hijos. Es una cosa muy extraña, ¿verdad? Porque pareciera que el ambiente no fuera favorable, pero resulta que el ambiente emocional sí lo es. Él prefiere estar allí en ese lugar donde están sus hijos, que los está sintiendo pasar porque están yendo de una sesión a otra. Entonces, cada hijo tiene una edad distinta y tiene una conexión distinta. Es una cosa increíble y yo sentía la presión que él tenía encima, pero al igual sentía la alegría que él sentía de estar en su casa, en su hogar. Hay que echar entonces un vistazo a estos nuevos paradigmas porque pareciera que la convocatoria es a aislarse. Bueno, en algunos momentos, si tú puedes aislarte, perfectamente, pero si estás en un lugar, por ejemplo, ahí está, yo tengo aquí conectado de personas que están en ambientes de oficina en este momento, en ambientes industriales incluso, no necesariamente está en el ambiente que él quisiera estar, pero es el ambiente donde está. Entonces nosotros debemos crear una especie de zona de aprendizaje, unos factores que permitan que yo pueda contar con los recursos de video o digamos, de tomar notas, porque hay gente que todavía no se acostumbra a tomar notas mientras va aprendiendo. Yo, por ejemplo, tengo la ventaja de que me puedo tomar notas escritas con la computadora, pero hay personas que necesitan la libreta y el lápiz y el bolígrafo o el bolígrafo. Ahí está precisamente Eva tomando notas en su y yo también. en su cuaderno. Y ya me están diciendo varios que están haciendo lo mismo. Entonces, esa zona discreta no necesariamente es discreta porque hay silencio. Es discreta porque yo hago abstracción y me concentro en poner atención. Pero entonces el facilitador tiene que ayudarme porque sabe que mi curva de atención va a durar esos 20 minutos y no más. Y entonces allí tiene que jugar con sus estrategias de tal manera de que el socioaprendizaje, por ejemplo, produzca movimiento. A ver, produzca un movimiento que, por ejemplo, salúdeme chocando los 5 ahí en pantalla. Muy bien, muy bien. Entonces, cuando yo hago ese movimiento, ese solo movimiento ya rompe con el ciclo de declinación de la atención que venía se produciendo de forma natural. Limpiar el espacio, organizar el espacio es parte fundamental. En eso, todas las técnicas de 5S, por ejemplo, aplicado por Toyota,
en los ambientes industriales, lo que llaman muda, o sea, encontrar lugar para cada cosa y lo que no debe estar, no está. Y el mantener el espacio desprovisto de cualquier cosa que no voy a usar en el momento y tener entonces incluso hasta un lugar donde yo pueda poner temporalmente algo que no voy a estar usando durante la sesión de aprendizaje. De tal manera que el espacio esté limpio, incluso me invite por su limpieza. Fíjense, ustedes van a creer que yo tengo esto preparado, pero no es verdad. Mira, aquí tengo yo ando un poquito para arriba, para abajo, y ando limpio la pantalla, limpio el teclado. Yo limpio el teclado fíjense, aquí está, ¿ves? Con limpiador de lentes. Yo ando con limpiador de lentes y ando limpiando la superficie. Y lo limpio prácticamente hasta 2 veces por día. Y también limpio la superficie donde estoy ubicado. Y reubico las cosas que no estoy usando, de tal manera de que no perturben el ambiente ese de trabajo que yo tengo establecido. El diseño de un aula incluso debe lograr que los materiales que estoy usando a la hora de facilitar sean conocidos por el socio de aprendizaje de antemano, de tal manera que él pueda manipular el material o los materiales, las actividades. Por ejemplo, si van a necesitar elementos, por ejemplo, supónganse que yo le hubiera dicho que hoy trajeran una banderita de su país, le hubieran dicho que trajeran una banderita de su país, entonces, fíjate, incluso esta tiene que ser parte del escritorio. Entonces, yo les digo que tengan la banderita y la banderita la tienen allí. Ahora termina la clase, agarra la banderita y se va a donde tiene que estar. En el caso mío, tiene que estar en mi lugar donde lo tengo puesto con mis cosas que me hacen recordar gente maravillosa. Fíjate, yo tengo aquí cosas que son insólitas, porque tú dices, oye, ¿cómo es posible que este escritorio cuente con tanta cosa rara? Por ejemplo, yo no puedo dejar de tener mi angelito ve, yo le doy cuerda y eso genera un ambiente de aprendizaje para mí. ¿Quién tiene un angelito que le suena en el escritorio? ¿Ves? Entonces, claro, fíjate, ella tiene otras cosas que están ahí. Pero entonces eso genera un ambiente emocional. ¿Ves? Ahí están mostrándome cosas que están utilizando para eso. Adoptar cosas para lograr creatividad es importante. Muy bien. El otro elemento que nunca falta en una mesa de aprendizaje, sobre todo aprendizaje virtual, es agua. Agua pura, agua. Si no hay agua, no hay aprendizaje. Bien. Porque el aprendizaje está ligado con el agua. Entonces, ¿qué otras cosas podrían estar? Por ejemplo, ¿qué cosas pondrían ustedes en un entorno de aprendizaje? Portalápices. Iluminación. Ajá, aquí está, mira. Ajá. Incluso yo tengo controlado el tiempo por varias formas, porque tengo la necesidad de tener control de mi tiempo, porque, por ejemplo, esta sesión dura 30 minutos y yo tengo que tener el tiempo medido de tal manera que pueda también dar pase a las participaciones de los socios de aprendizaje. Una manta por si acaso me dé frío en las piernas. Bueno, en tu caso con ese frío de Canadá, pues es así. Ahora ya aquí hay 78 grados Fahrenheit. Allá se me quitó el frío, pero todavía estoy de chaqueta porque yo tengo esa contradicción con la... ¿Qué más hay? ¿Qué más hay en el lugar de trabajo? En el lugar de aprendizaje. Fotos. Una foto. Calendario. Calendario. Bueno, si puedes deshacerte de todo eso y tenerlo en electrónico, mejor. Okay. Si puedes deshacerte de todo eso y tenerlo en electrónico, mejor. Si no, tienes que tenerlo de tal manera de que no te desvíe la atención durante el proceso de aprendizaje. Okay. Mientras menos elementos desvíen tu atención en la sesión de aprendizaje, mejor. De tal manera de que incluso cuando estás facilitando, no desvíe la atención de tu socio de aprendizaje. A veces
no nos damos cuenta de lo que lo desvía. Por ejemplo, yo ayer vi una facilitadora que estaba facilitando ante 500 personas y resulta que ella cargaba una pulsera y cada vez que movía la mano, me acordaba mucho de Melissa cuando estaba con la pulsera para arriba y para abajo la tipa, porque yo dije, si esta señora la ve Melissa, la manda a parar un momentito, quítate la pulsera, porque tiene distraído a la audiencia, de verdad. Era una cosa insólita. ¿Cómo es posible que nadie le dijo que se quitara la pulsera? Y la pulsera sonaba, y sonaba, y sonaba. Era clic, 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 clic. Sí, pero era un clic además, un clic muy agudo. Entonces penetraba en el micrófono. Era realmente ensordecedor. Perturbador. Tú pensarás que yo estoy exagerando, pero era ensordecedor. Y sobre todo era un distractor. Todo lo que pueda dificultar que el socio de aprendizaje observe o escuche debe de desaparecer de tu área de trabajo. Y en este caso, no estoy hablando de elementos de carácter emocional, estoy hablando de elementos de carácter físico. Físico. Por ejemplo, yo, aunque no lo parezca, yo estoy nervioso. ¿Por qué creen que estoy nervioso? A ver. ¿Alguien puede entrar o salir? Pero fíjate qué pasó, que resulta que por un descuido, que no sé por qué, se me quedó la puerta que está aquí a mi izquierda, que ustedes no están viendo en cámara, se me quedó abierta. Yo esa puerta normalmente la tengo cerrada. Entonces yo estoy preocupado porque la puerta está abierta y puede convertirse en un distractor, porque ustedes saben que yo también tengo visitantes inesperados en mis salas de aprendizaje. Y además son muy grandes, miden 1,84 de estatura, así que entran y no hay forma de pararlo. Okay. Entonces, a la hora de diseñar el proceso, los factores claves que nosotros tenemos que considerar son aquellos que hagan que el ambiente favorezca el aprendizaje, le otorgue al socio de aprendizaje todas las oportunidades para aprender. Y además de eso, genere sí una conexión emocional contigo, tener una conexión emocional entre los propios socios de aprendizaje, ya sea presencial o virtualmente. A veces cuando son grupos que no son demasiado numerosos, esa relación es relativamente fácil de establecer, pero cuando los grupos son grandes y ellos permanecen, por cierto, en el aprendizaje virtual, permanecen con las cámaras apagadas y los micrófonos apagados, tú no sabes lo que está pasando detrás de esa cámara. Entonces tú tienes que buscar empoderar a ese socio de aprendizaje de tal manera que se comprometa con su aprendizaje y con el aprendizaje de los demás, que se dé cuenta que él forma parte de un colectivo de aprendizaje, de una comunidad de aprendizaje, y que entonces empatice contigo como facilitador, porque tú empatizas con él. Eso es las famosas neuronas espejo, ¿verdad? Esas neuronas espejo, en donde yo le muestro empatía a mis socios de aprendizaje, mis socios de aprendizaje normalmente reflejan esa empatía mostrando empatía hacia mí. Y además hago que de forma algo novedosa, el propio socio de aprendizaje muestre empatía por sus socios de aprendizaje. Por ejemplo, ¿qué cosas he hecho yo para crear empatía hoy en esta sesión que vamos sucediendo? Interactuar con el saludo, preguntarnos qué tenemos alrededor, que podamos relacionarlo, que nos distracciones, pues. Así es, Ismael, muchas gracias. Give me five. Por ejemplo, cuando hicimos el saludo, ¿qué más? ¿Qué más hemos hecho para provocar esa empatía entre ustedes? Felicitar a Ivonne por su nuevo por el background de su oficina. Muy bien. El nuevo. ¿Qué más hemos hecho para procurar empatía entre vosotros, entre ustedes? Saludar, dar la bienvenida a los que van ingresando. Y fíjate, cuando estamos en una sesión que es tan breve en tiempo, ustedes notan que yo cambio mi estilo, porque normalmente yo hubiera saludado varias veces durante la sesión, pero cuando ya tengo 30 minutos, evito los saludos, porque incluso hay socios de aprendizaje que se conectan por la vía del Facebook Live o del Instagram Live o del YouTube,
Y entonces dice, oye, ¿por qué tanta saludadera? ¿Por qué? Porque ellos no están viviendo el proceso de empatía que estamos creando nosotros entre nosotros aquí. Entonces, lo que hago es que los respeto, realizo ciertas labores de creación de empatía, más me mesuro para no causar distracción. Incluso ya me lo han dicho, a mí me han dicho, ya deja la saludadera. Y la verdad es que a mí me encanta saludar. Por ejemplo, yo estoy desesperado porque María Ángel Valecillo está conectada y no la he saludado, tú sabes, y cuando tú consigues una maracucha que está conectada contigo, tú tienes que saludarla, porque si no, Claro. puedes pensar que te metiste a caraqueño o algo por eso. Bueno, pues no voy a decir nada. Entonces, bien dijeron ustedes que había que revisar iluminación, temperatura, pero también acústica. Fíjense, si tú no posees un micrófono profesional y estás usando el micrófono de tu computadora, tienes que verificar que ese micrófono se está escuchando. También pasa al revés, que los socios de aprendizaje empiezan a usar sus micrófonos en el aprendizaje virtual y entonces cuando hay una dificultad técnica, la dificultad técnica que se expresa en la máquina de uno de los socios de aprendizaje puede afectar a toda la comunidad de aprendizaje que está conectada, incluso a la que está conectada remotamente, como están conectados actualmente en la sesión en vivo allá afuera. Y cuando empiezan a pasar cosas como que se congela la imagen, que alguien apaga su cámara, que su micrófono no funciona, todo eso empieza a afectar el ambiente que estamos procurando que todo funcione. Los colores que estás usando en tu sesión son importantes. Y hay que vigilar esos colores porque hay colores que son contrarios al ambiente de aprendizaje. Voy a dedicar un programa específicamente para hablar de colores, pero por ejemplo, los colores pastel, hay gente que no le gusta los colores pastel, a mí me gustan los colores pastel. De hecho, tuvimos una conversación con Manito, conferencista, y él hablaba de que a él le gustaban los colores escandalosos, que le gustaban. Sí, está bien. Lo que debe haber es un balance, porque los colores pastel también producen una paz que a veces requerimos en nuestra sesión de aprendizaje, mientras cuando empezamos a usar colores fuertes, anaranjado, rojo, azul añil, esos colores empiezan a alterar las emociones que estamos queriendo producir. Y claro, algunos socios de aprendizaje necesitan ese estímulo, pero hay otros que necesitan que los calmen porque están cansados, agotados. Entonces tienen que haber como una especie de balance. El mobiliario, por ejemplo, nosotros sabemos tener un mobiliario ergonómico. Una silla de esta ergonómica vale $2,000, $2,500, $2,800, $3,000. Entonces, oye, tú no puedes pensar que todo el mundo tiene el dinero para comprarlo. Entonces debe haber al menos cierta ergonomía. ¿Qué debe ser el requisito? Que el socio de aprendizaje pueda sentarse erguido, espalda recta, mentón horizontal, tener la distancia correcta hacia el teclado, hacia la pantalla. Si estamos en un ambiente presencial, entonces producir los movimientos, porque a veces el mobiliario es tan incómodo que en menos de 10 minutos ya el socio de aprendizaje está agotado por la presión sobre los nervios que están en el trasero, que están en el fondo del cuerpo. Esos nervios son impresionantes. La presión que se produce allí produce un dolor que afecta incluso, ya después algún día vamos a tener que hablar con eso con Melissa públicamente para que ella explique cómo esos nervios se presionan y empiezan a producir unos dolores que son agotadores. Todo lo que tiene que ver con los glúteos, por ejemplo, hay puntos de presión en los glúteos donde la persona puede estar agotada en 10 minutos. Entonces, tenemos que procurar que tenga un mobiliario relativamente ergonómico. Otra cosa son los mensajes alrededor. Por ejemplo, yo tengo los mensajes que ustedes, algunos ya conocen, que son los mensajes que me escribieron mis hijos. Por cierto, que eso fue un trabajo que hizo Melissa ahí de conspiración con mis hijos para sacar los mensajes de mis hijos publicados aquí en las paredes.
Entonces, cada hijo me hizo un mensaje con base en frases que me han escuchado durante los años. Pero si yo voy a colocar un mensaje allí, tengo que tener la conciencia de que el mensaje debe ser un mensaje positivo para la audiencia. No puedo colocar un mensaje que de pronto a mí me provocó colocar un mensaje de carácter diabólico allí, porque yo una vez fui a un concierto de AC/DC y entonces a mí me gusta el AC/DC y pone un mensaje diabólico y yo lo pongo en mi sesión de aprendizaje porque yo soy autónomo en mi lugar de trabajo. En ese caso tú tienes que respetar que tú estás en un ambiente público y que debes influir de forma positiva y que el socio de aprendizaje tiene que percibirlo no como una agresión de tu parte, sino como más bien un honor de tu parte hacia ellos. El facilitador debe buscar que haya cosas divertidas. ¿Qué cosas han visto que yo he traído que producen cierta diversión en el ambiente? A ver. ¿Será que he traído algo divertido? Tu plumero. El plumero, ¿verdad? Tu angelito. Mi plumero, Sí. mi angelito. ¿Ah? Y eso que no he traído una de mis piezas fundamentales, que son las cosas fundamentales. Tú sabes, esto no puede dejar de estar en el escritorio. De Es Navidad. mi perrito y mi mensaje de Navidad. Esto tiene conmigo un siglo y aquí me acompaña y siempre está conmigo en el escritorio. Mi perrito me cuida. Como yo no puedo tener mascotas por cuestiones de alergia o de rechazo del corazón, pues tengo que tener cuidado. Entonces tengo un perrito que me regaló mi esposa y bueno, ahí me va a cuidar. Las paredes pueden convertirse en ayudas visuales por los gráficos que tú colocas o tu propio ambiente. En el ambiente virtual puede generarse para que tú puedas inducir un mensaje positivo. Estos materiales pueden estar incluso elaborados. Tú puedes pedirle al socio de aprendizaje que elabore sus propios materiales y les dice, oye, vamos a tener una sesión el día de mañana sobre aprendizaje cooperativo. Por favor, coloquen letreros que tienen que ver con cooperación y apoyo. Si, por ejemplo, vas a tener, por ejemplo, un programa sobre el liderazgo, puedes decirle que, a ver, busquen mensajes de liderazgo positivo que ustedes reconozcan y coloquen un cartel o dos que tengan que ver con los mensajes que ustedes quieren. Y eso mismo funciona para producir ese ambiente. De tal manera, eso sí, que siempre sea comunicar un mensaje positivo o un mensaje amigable. Eso es perfectamente posible. Preguntas de ustedes. La parte de la relación de distracciones también se puede llevar a algo positivo, ¿no? Es decir, en este caso usted proyecta los mensajes en el fondo. Yo puedo traer a lo mejor, si hablo de paz, a lo mejor mi vestimenta de colores atractivos que transmite eso, y también mi fondo, algún mensaje o incluso imágenes, ¿no? Que les pueda llamar la atención, pero distraer su atracción, pero en manera positiva. Así es. Por cierto, Ismael, no veo en la lista de asistentes, aquí en el grupo no veo a nadie que tenga el nombre de usted, pero bueno, por si acaso. Fíjate, yo dedico mi polo, me encanta mi polo rosada. Como saben, el rosado para mí me genera mucho gusto. Me encanta vestirme de rosado y me encanta combinarlo. Así que me pongo mi chaqueta para protegerme del frío y me pongo mi Polo rosada. Polo rosada, porque eso es parte de mi identidad. A ver, preguntas de parte de ustedes. Una pregunta, Adrián. Yo estaba pensando, hablando de mi nuevo paraván o biombo, poner en cada, bueno, no en cada cuadro, pero por lo menos en 2 o 3, algo sobre el aprendizaje acelerado. Claro, algo bonito, una imagen bonita, con colores. ¿Qué piensas tú? Muchas gracias por la pregunta. Fíjate, yo tengo una lista en los aprendizajes presenciales que se llama Cosas que aprendí con dolor. Entonces, yo tengo en la lista cualquier cosa que al preguntarle, ¿este elemento contribuye o no al aprendizaje? Y si la respuesta es sí, lo uso. Si la respuesta es no, no lo uso. Entonces, por ejemplo, a mí me preguntaban, Adrián, ¿qué opinas de colocar
sándwiches de jamón en el refrigerio, y la pregunta que yo hacía, ¿eso va a contribuir o va a alejar el aprendizaje del social aprendizaje? Entonces, oye, yo creo que el jamón puede caerles un poco pesado a algunas personas, entonces no. Cualquier cosa que le pones lo que llaman el ácido absúrdico, le preguntas con la pregunta absúrdica, ¿esto contribuye o aleja el aprendizaje? Y si la respuesta es que aleja el aprendizaje, no lo usa. No, ok. Muy bien, gracias. Pregunta última, a ver. Bienvenida a la última pregunta, que nunca será la última, por cierto. Sí, nunca. Adelante con su pregunta. Hmm. Bueno, yo me pregunto la última pregunta. ¿Cómo sintieron el ambiente de esta experiencia de aprendizaje de esta tarde? Light, ligera. Un ambiente. Yo, de mucho autoaprendizaje, porque empecé a observar todo el análisis de lo que estoy yo viviendo aquí. Digo, me quité, bueno, mi esposa me quitó los dibujos de mis hijas porque ella pensaba que me distraían, y yo también lo pensé hasta que me dijiste, emocionalmente no había pensado yo en el aprendizaje, en la estructura emocional del ambiente. Y esos dibujos, más que me distraían, me hacían emocionalmente conectadas con ellas y en el aprendizaje. Pero mi esposa, creyendo ella que tiene que estar puro todo, me movió, ¿no? Entonces, ahorita me di cuenta mucho de dónde estoy, ¿no? Yo quiero morir de forma natural, así que no voy a criticar la decisión de tu esposa. Decido dejar la transmisión, paro la grabación de Facebook, y vamos a detener también la grabación para despedirnos. Que tengan una feliz noche. Igualmente. Ya estoy deteniendo la grabación.